Práxedes Mateo Sagasta empezó en política como diputado en los años 50 del siglo XIX, así que llegada la Primera República su experiencia era dilatada. Había sido ministro de la Gobernación, había sido también presidente del gobierno con Amadeo I. Para explicar la vida política de Sagasta en este periodo del sexenio democrático, en este final del reinado de Amadeo I y durante el año de la República, contamos con José Luis Ollero, con varios libros publicados sobre Sagasta, partiendo de su propia tesis doctoral, y numerosos artículos, capítulos de libros y colaboraciones. José Luis, quiero preguntarte en primer lugar por qué has dedicado gran parte de tu vida académica a Sagasta. Bueno, pues me viene de lejos porque mi padre, que también es historiador, dedicó algunos trabajos de investigación ya a la figura de Sagasta y yo lo viví desde muy pequeño ya en casa. Y posteriormente en la universidad, cuando se planteó pues, la opción de empezar una tesis doctoral, fue en ese caso la influencia de mi profesor José Miguel Delgado, profesor de Historia Contemporánea, en lo que era en aquel momento el Colegio Universitario de Logroño, de La Rioja, el que me sugirió que era un tema que estaba pendiente de una investigación detallada y bueno, pues enlacé con ese acercamiento que yo había tenido ya en casa desde pequeño y rápidamente me sumergí en la figura de Sagasta y en el proyecto del liberalismo progresista que Sagasta encarnaba. ¿Cómo se investiga Sagasta? ¿Cuáles son las fuentes principales? ¿Cómo has trabajado? Bueno, pues me puse en marcha con la consulta de diferentes fondos de archivos en Madrid, sobre todo. Mi interés inicial se refería al Sagasta de la etapa del progresismo, ¿no? La etapa del reinado de Isabel II, desde que aterrizó en el Congreso de los Diputados en el verano de 1854 hasta la Revolución de 1868 y la experiencia de Sagasta como gobernante, la primera experiencia suya en la etapa del sexenio democrático. Esto obligaba a consultar no solamente las fuentes derivadas de la actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados, sino a investigar acerca de su faceta como periodista, como primero articulista y luego director del diario La Iberia, los fondos de prensa, y además el hacer un recorrido por algunos de los episodios que tenían que ver con el Sagasta también en el exilio parisino en los años previos a la gloriosa del septiembre del 68, su faceta como propietario, su vinculación a algunos proyectos empresariales y algunas operaciones inmobiliarias también en la España anterior a la Revolución del 68. Bueno, un conjunto de archivos privados también que he ido encontrando con referencias, cartas, comunicaciones entre Sagasta y otros protagonistas del liberalismo revolucionario. Fue una tarea complicada de ir haciendo acopio de fuentes, documentos, para ir tejiendo ese retrato del Sagasta progresista. Sagasta no tiene un archivo, ¿no? No lo conocemos, no lo tenemos disponible. Seguramente se perdió tras la muerte, tras el fallecimiento de Sagasta, lo que pudo ser, claro, un archivo personal, donde él reunió, donde él conservó cartas, documentos, diferentes papeles, pero que por los avatares posteriores de las ramas familiares, pues o bien se fragmentó, se perdió. El caso es que no lo tenemos disponible hoy. Te pregunto por los orígenes de Sagasta hasta el 68. ¿De dónde viene y cuál es su papel político hasta la gloriosa? Bueno, pues no podemos perder de vista que la formación de Sagasta tiene que ver con los estudios de Ingeniería de Caminos en Madrid. Él llega a la capital a finales de 1844 para ingresar en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid. Sale ingeniero en diciembre de 1849 con el número 1 de su promoción y su primer destino profesional es Zamora. Él empieza en Zamora su actividad profesional como ingeniero y fue allí en la provincia castellana, en Zamora, donde empezó a tener protagonismo en la vida política zamorana y donde fue elegido por primera vez diputado para formar parte de las Cortes Constituyentes de 1854.
Este es el bautismo político de Sagasta a nivel parlamentario. Él llega a Madrid y a partir de ese momento, aunque fue combinando los primeros años de su actividad política con otro tipo de atención a su profesión como ingeniero de caminos, pero ya definitivamente fue la vocación política la que centró su trayectoria. Entre 1854, que es su llegada a la actividad, a la primera plana de la política, y 1868, Sagasta se incluye en lo que fue el Partido Progresista, que fue muy activo durante el reinado de Isabel II, que tuvo varias tendencias y varios dirigentes. Yo no diría que, claro, en el sexenio hablaremos de Prim, pero antes de Prim, pues hubo una frenética actividad política en los años 60, en los que Sagasta, Ruiz Zorrilla, de una manera un poco más especial el general Espartero y otros dirigentes, Joaquín Aguirre, el propio Pedro Calvo Asensio, el primer director de la Iberia, pues llevaron a cabo una labor de liderazgo de lo que fue ese partido progresista antes de la Revolución del 68, que fue de alguna manera una propuesta para una segunda propuesta, ¿no? La primera propuesta revolucionaria fue la de la Revolución del 54, en la cual Sagasta llega al Congreso de los Diputados. El reinado de Isabel II no convence a los progresistas porque sistemáticamente son apartados del poder, porque la reina confía especialmente en los moderados y en todo caso en la Unión Liberal del general O'Donnell, y entonces hay una segunda propuesta revolucionaria encabezada por los progresistas en septiembre de 1868, junto a demócratas y unionistas, en este caso, para volver otra vez a intentar que el ideario del Partido Progresista tuviese una aceptación en la línea de gobierno del país, ¿no? Entonces, esa revolución que era esperada por amplios sectores del liberalismo progresista en este país en 1868, le sitúa a Sagasta como ministro ya del gobierno provisional que se configura en septiembre de 1868, y entonces es cuando nos aparece el Sagasta gobernante, ¿no? El Sagasta que ya había aparecido en el Congreso de los Diputados y que ya había aparecido en la actualidad política nacional en los años de Isabel II, pero pasa a ser el Sagasta gobernante junto a otros líderes del Partido Progresista, y es entonces cuando el progresista se encuentra con una serie de retos, una serie de objetivos para consolidar su ideario, que en algunos casos fue positivo porque pudieron concretarse estos planteamientos en el régimen de la Constitución de 1869, en esa monarquía que podemos denominar democrática de 1869, porque incluía la aprobación por primera vez en España del sufragio universal masculino, y en otros aspectos pues hubo una serie de fracasos, una serie de conflictos, situaciones de fractura a todos los niveles durante el periodo, que devolvieron a Sagasta y los progresistas a la cruda realidad de la dificultad de implantar aquel ideario progresista. ¿Sagasta tuvo ideas republicanas en este periodo? No, rotundamente no. Ni Sagasta ni la mayor parte de los líderes del Partido Progresista en los primeros años del sexenio democrático. Ten en cuenta que precisamente una de las líneas de fractura del propio periodo fue la que se abrió entre la opción monárquica y la opción republicana. La mayor parte del Partido Progresista, junto con los unionistas que se habían acomodado a esa coalición revolucionaria, eran monárquicos, incluido, por ejemplo, Manuel Ruiz Zorrilla. En la Constitución de 1869 era claramente un respaldo a la opción monárquica. Se desgajaron de la coalición revolucionaria los sectores demócratas y republicanos que no veían con buenos ojos esa consolidación monárquica, pero a esa altura todavía el Partido Progresista era claramente monárquico y Sagasta lo fue claramente en esa regencia de Serrano, lo fue claramente, ten en cuenta que estuvo como ministro de Estado a lo largo de 1870 para buscar un rey para la corona española en esas dificilísimas negociaciones, pero de la mano de Ruiz Zorrilla y de los principales líderes y de Prim, por supuesto, en ese año 1870, y solamente lo que fueron las dificilísimas situaciones que se crearon durante la monarquía de Amadeo de Saboya y el final que condujo a la proclamación de la Primera República en febrero de 1873, las que llevaron a un sector del Partido Progresista histórico, diríamos,
en ese caso encabezado por Ruiz Zorrilla, hacia posiciones republicanas. Nunca antes de 1873 hubo un sector importante del Partido Progresista que se deslizase hacia el republicanismo. Fue a raíz del fracaso de la monarquía de Amadeo y de la proclamación de la Primera República cuando sí que ya se produjo esa escisión y hubo un sector importante comandado por Ruiz Zorrilla con una nueva etiqueta que fue la de los radicales, la que en ese momento abrazaron la causa del republicanismo. En cambio, Sagasta se mantuvo una de las claves de comprensión de su protagonismo, se mantuvo fiel a posiciones monárquicas y de ahí vino la fractura personal y política entre Sagasta y Ruiz Zorrilla, claro. ¿Pero los radicales se llamaban radicales ya durante el reinado de Amadeo I o antes? Sí que hubo esa etiqueta, pero en realidad el deslinde que se llama, el deslinde de los terrenos entre un progresismo histórico que se hace más conservador y que pasa a etiquetarse constitucionales en la defensa de la Constitución del 69 y el otro grupo progresista democrático se empezó a llamar en los años anteriores, que pasa a etiquetarse como partido radical, tiene que ver con ese periodo específico de la monarquía de Amadeo y ese deslinde entre los sectores más conservadores del progresismo histórico y los sectores más avanzados que poco a poco fueron integrándose o fueron amoldándose hacia formulaciones republicanas que no tenían en los años anteriores. ¿Cuáles son las diferencias entre los partidos de Sagasta y Ruiz Zorrilla durante el reinado de Amadeo I? ¿Qué tal se llevaron los dos? Pues como hacemos con todos los casos, es muy bueno mirar un poco hacia atrás, ¿no? Sagasta y Ruiz Zorrilla eran inseparables, compañeros, amigos, colaboradores en el reinado de Isabel II. Ambos compartieron casa en el barrio de Saint-Denis de París, en el exilio previo a la Revolución de 1868. La correspondencia entre ellos y la colaboración durante los años anteriores a la Gloriosa pues resulta muy clarificadora de lo que era compartir un proyecto político y un ideario en una magnitud importante. ¿Qué es lo que pasó durante el sexenio? Pues que, sobre todo, una vez que fracasó la jefatura de Prim por el atentado que acabó con su vida en diciembre de 1870, y una vez que se puso en marcha la monarquía democrática de Amadeo de Saboya, que no dejaba de ser el proyecto que ambos, tanto Sagasta como Ruiz Zorrilla, habían ayudado a levantar. No hay que olvidar que Ruiz Zorrilla fue miembro de la comisión parlamentaria que viajó a Italia para traer al rey Amadeo a España, a nuestro país. O sea, la opción monárquica y amadeísta de Manuel Ruiz Zorrilla, al igual que Sagasta, fue indiscutible hasta que se puso en marcha el reinado de Amadeo. El reinado de Amadeo no consiguió establecer en España un sistema de alternancia entre dos partidos, uno más hacia la izquierda, uno más progresista, uno más avanzado, otro más hacia la derecha, uno más conservador, que de alguna manera llevase a una alternancia en el reinado siempre sobre la base de la Constitución de 1869, la más avanzada hasta ese momento en la historia de España, y una de las claves fue el papel o el rol que el rey les pidió a Sagasta y a Ruiz Zorrilla. Enseguida Ruiz Zorrilla pareció encarnar el papel de líder o de jefe de ese partido liberal avanzado, progresista, luego llamado progresista democrático, luego partido radical, que tenía que ser una de las claves de gobierno de la monarquía de Amadeo, y a Sagasta, junto con el general Serrano, el rey Amadeo les pidió que encarnasen o dirigiesen de alguna manera el partido que debía alternar, que debía ofrecer esa alternativa de gobierno también liberal, avanzado, de acuerdo con la Constitución del 69, pero una opción más conservadora y que de alguna manera acogiese a los sectores unionistas que también eran aprovechables para esa monarquía de Amadeo. Y aquí vino la dificultad, especialmente para Sagasta. Sagasta no en ningún momento aceptó ni interiorizó que él debía ser líder de la opción conservadora de la monarquía de Amadeo. Sagasta le siguió disputando la jefatura de la opción liberal avanzada a Ruiz Zorrilla,
En este caso, intentando desprenderse, en el caso de Sagasta, de los sectores demócratas y republicanos que, en cambio, Ruiz Zorrilla quería incluir en esa opción más progresista, más avanzada de la monarquía de Amadeo. Esta asignación de roles políticos durante la monarquía de Amadeo acabó alejándoles, acabó distanciándoles y, además de otro tipo de factores políticos, inició un camino de no retorno, de distanciamiento entre Sagasta y Ruiz Zorrilla. Él fue director del periódico La Iberia, ¿hasta cuándo? Durante 3 años, en época de Isabel II. Desde el fallecimiento de Pedro Calvo Asensio, 1863, pues hasta los pronunciamientos de 1866 que le obligaron a salir de España. Fue 3 años director de La Iberia, siendo este periódico uno de los portavoces y uno de los órganos políticos más importantes de acoso y de oposición a la gobernación de Isabel II. Y durante el reinado de Amadeo, ¿cuál era el periódico vocero del partido de Sagasta? La Iberia siguió funcionando, aunque él no estuvo como director durante aquellos años, y además apareció un nuevo periódico, La Tribuna, claramente vinculado a los sectores sagastinos, a los sectores constitucionales de Sagasta, del Partido Constitucional, durante el periodo de Amadeo, que fue otro de los, aunque luego no tuvo ya mayor recorrido, fue uno de los órganos específicos que se crearon tras la fractura entre Sagasta y Ruiz Zorrilla y que llevó a tener que utilizar otros cauces, otros vehículos de expresión ideológica. En este caso fue La Tribuna. Entonces Sagasta tiene que lidiar con Ruiz Zorrilla en su lucha por asumir el rol de sucesor de Prim. Claro, entiendo que él estaba acomplejado porque todo el mundo veía a Ruiz Zorrilla como el sucesor de Prim y él lo quería ser. Claro, en realidad Prim, Sagasta y Ruiz Zorrilla eran uña y carne, hasta el atentado que acabó con la vida del general y a la muerte de Prim, que coincidió fatalmente, claro, en este caso, con el inicio del reinado de Amadeo, pues ahí se planteó cuál tenía que ser el papel jugado por el Partido Progresista. Sagasta siempre defendió mantener la esencia del Partido Progresista histórico. La esencia del Partido Progresista histórico era una esencia monárquica. Y durante el reinado de Amadeo, y sobre todo en los últimos meses, pues hubo una imposibilidad de asentar esa opción monárquica, democrática, con la figura de Amadeo, por muchísimos factores, factores de política interna, factores complejísimos como fue la guerra carlista en el norte, como fue la guerra también establecida desde el mismo momento de la Revolución de Septiembre en Cuba y Puerto Rico, y por una serie de conflictos cruzados que obligaron al progresismo a decantarse, en el caso de Sagasta, hacia los unionistas por mantener las esencias monárquicas, y en el caso de Ruiz Zorrilla, hacia los demócratas y republicanos, porque pensó Ruiz Zorrilla que expresaban mejor lo que debía ser el Partido Progresista a la altura de la monarquía de Amadeo. Quizás Sagasta sea el personaje que más presión tiene encima en este periodo porque, en fin, lidiar con Ruiz Zorrilla, con Serrano y los alfonsinos. ¿Cómo se las apañó para estar ahí? Claro, fíjate que vas tocando diferentes polos personales e ideológicos. El general Serrano, que es una pieza clave del nuevo régimen, pero en realidad no procede del Partido Progresista histórico. El general Serrano procede del Partido de la Unión Liberal, es un general unionista que se desengaña también como sectores del unionismo en el último tramo del reinado de Isabel II y que, por lo tanto, colabora en la construcción del nuevo modelo del sexenio democrático con progresistas y demócratas. Pero en realidad procede de una familia diferente. Y el caso de Antonio Cánovas del Castillo, que también ha coincidido en la coyuntura, no lo olvidemos, de la Revolución de 1854, en aquel manifiesto de Manzanares, esos sectores del liberalismo moderado que en aquel momento intentan llevar a cabo una conjunción con los liberales progresistas para desalojar del poder a ese moderantismo, vamos a decir, tan irregular de los últimos gabinetes antes de la Revolución de 54, pues representa durante el sexenio también a los sectores bien del unionismo o bien de los moderados que quieren volver a tener protagonismo durante el sexenio, pero que claramente luego se alejan de todo lo que son las diferentes propuestas que van apareciendo de gobernación en ese periodo revolucionario y pasan a trabajar ya desde la sombra en una opción restauradora que acabará llegando al país a finales de 1874. ¿Y qué tal se llevaba Sagasta con Serrano? Pues existen varias versiones al respecto. Seguramente hubo una colaboración
leal durante la regencia. Sagasta fue ministro de Gobernación, Sagasta fue ministro de Estado durante la regencia del general Serrano. Estamos hablando de años 68-69 hasta el año 71. Hay en el deslinde del progresismo, Sagasta, pues claro, se contó con la colaboración del general Serrano para intentar huir de las propuestas progresistas democráticas que se acercaban al republicanismo y que encarnó Ruiz Zorrilla. Ahí volvieron a colaborar, aunque no procedían, como insisto, de la misma familia, y sobre todo hubo una colaboración especial entre Sagasta y Serrano durante la llamada República o dictadura de Serrano en 1874, después de lo que fue la renuncia de Amadeo, la proclamación de la Primera República, el estado un poco durmiente de Sagasta durante el año 1873, que ahora si quieres abordaremos, y las dificultades de la sublevación del cantonalismo a lo largo de 1873, las soluciones de fuerza por parte de los gobiernos republicanos, sobre todo en el último semestre por parte de Castelar, ante los conflictos, ante la inestabilidad política que vivía el país, volvieron otra vez a encontrarse, a mirarse, esa famosa foto de Laurén que se están mirando Serrano y Sagasta, que ha sido muy comentada, volvieron a mirarse a los ojos a finales de 1873 y Sagasta colaboró claramente en ese intento de Serrano de volver a una gobernabilidad, a un orden en aquella España tan convulsa, y colaboró como presidente del Consejo de Ministros durante 1874. Esta colaboración, claro, les llevó a una cercanía que no tenían años atrás y que seguramente pues sí que tuvieron, sobre todo en aquel año, en 1874, en ese intento de salvar las esencias de la Revolución del 68, pero que también fue derivando hacia una, diríamos, imposibilidad, ¿no?, de mantener ese régimen de septiembre del 68 y para dejar el terreno bastante libre para una posible restauración a finales de aquel año. Antes de la República vamos a la última legislatura de Amadeo I. Sagasta deja la presidencia del gobierno en mayo de 1872. El rey llama a Ruiz Zorrilla, se convocan elecciones en agosto, su partido pasa de primera a tercera fuerza política y él no saca escaño en el Congreso. ¿Qué hace en los últimos 9 meses del reinado de Amadeo en ese gobierno de Ruiz Zorrilla? ¿Fue Serrano en ese momento cuando asume el liderazgo del Partido Conservador? Sí, hay un hecho clave en la política de aquel momento y es el escándalo de los 2 millones de reales. Hay una denuncia en el Parlamento en la cual un diputado republicano pues hace público que ha habido una irregular transferencia de 2 millones de reales de Ultramar, de la cartera del Ministerio de Ultramar, al Ministerio de la Gobernación para gastos electorales. Esta irregularidad, que tenía que ver pues, con todas las irregularidades que fueron propias de los procesos electorales antes de la Revolución del 68, pero también en el contexto del sexenio, que son conocidas y que tienen que ver con la gestión y el manejo desde el Ministerio de la Gobernación de los procesos electorales, le salpicó especialmente a Sagasta como presidente del Consejo de Ministros, se vio acorralado por esta insistencia parlamentaria, no pudo defenderse, no había una explicación razonable para aquella transferencia y entonces dimitió, presentó la dimisión como presidente del Consejo de Ministros y quedó en una situación más lateral en los últimos meses del reinado de Amadeo de Saboya. Es verdad que ahí fue el general Serrano el que adoptó la jefatura de los constitucionales, puesto que Sagasta, desde el punto de vista individual, había quedado anulado, había quedado amortizado por ese escándalo que fue muy grave y que apareció a todos los niveles, reflejado en la prensa, en las caricaturas que se publicaban en las revistas satíricas y que llegó a ser, claro, algo que tuvo mucha repercusión para obligar a Sagasta a quedarse en una situación mucho más secundaria en los meses posteriores. ¿Y qué tal se llevaban Sagasta y el rey en lo político y en lo personal? ¿Qué tal era su relación? Pues claro, Sagasta fue, junto con Prini Ruiz Zorrilla, el máximo responsable de la llegada de Amadeo a nuestro país. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Sagasta fue defensor de la llegada de Amadeo, aunque Amadeo no fue la primera opción. Es bien conocido que hubo opciones previas para el progresismo y para el propio Sagasta como ministro de Estado.
candidato portugués, el Coburgo, Fernando de Coburgo, la insistencia en el candidato prusiano, Leopoldo de Hohenzollern, muy importante a nivel nacional y también a nivel europeo e internacional, los conflictos, las tensiones que creó, y algunos otros candidatos, pero finalmente el elegido fue Amadeo, y por lo tanto la relación de Sagasta con Amadeo era una relación en el inicio del reinado pues absolutamente cercana, y era la apuesta del progresismo para asentar en España esa monarquía democrática con esa alternancia entre dos partidos que Sagasta había defendido desde el reinado de Isabel II, ese modelo bipartidista a la inglesa que siempre defendió Sagasta y el progresismo histórico. Con el transcurrir del reinado de Amadeo de Saboya hubo, como he comentado antes, un cierto distanciamiento, puesto que Amadeo pues comprobó que ese funcionamiento bipartidista no podía ser posible porque no estaban claras las dos opciones o los dos partidos en aquel momento monárquicos, defensores de la Constitución del 69, uno más a la derecha, otro más a la izquierda, que fuesen alternándose en el poder para dar estabilidad al régimen. Y en este caso Sagasta, como jugó el papel de que no quiso asumir la jefatura del partido más conservador de esa alternancia, pues ahí hubo, seguramente nos llegan informaciones de que hubo tirantez entre Amadeo y Saboya, la famosa crisis del papelito, ¿no? Que fue un escrito que el rey envió a Sagasta y a Serrano pues para obligarles a organizar o a centralizar ese partido que alternase con los seguidores de Ruiz Zorrilla en ese planteamiento que el rey deseaba que se estableciese en España y que fue imposible. Bueno, Amadeo ya al final no se fiaba de nadie, de ningún político, y Sagasta no era la excepción. No, porque vio que Sagasta, pues que en lugar de colaborar y en lugar de sacrificar, ¿no? Lo que podían ser algunos planteamientos que venía él defendiendo desde el progresismo histórico en beneficio de la estabilidad de la monarquía, pues se centraba pues eso, en esas disquisiciones, en ese tipo de fracturas personales, en su distanciamiento con Ruiz Zorrilla, y por lo tanto también perdió la confianza en él. Bueno, el repertorio de desengaños que sufrió Amadeo de Saboya obligarían a un estudio detallado, porque fueron muchísimas las decepciones y muchísimos los fracasos, claro. Querría preguntarte que si habiendo alfonsinos y carlistas en la parte política conservadora, si el partido de Sagasta llegó a representar a las clases burguesas y acomodadas. Bueno, ya sabes que en estos aspectos hemos llegado a la conclusión de que hubo una permeabilidad en los apoyos sociales ya durante el reinado de Isabel II a los principales partidos que pugnaban por el acceso al poder. Entonces, sectores sociales diferentes estuvieron vinculados. Heredaba el Partido Constitucional de Sagasta, heredaba los apoyos que había tenido el Partido Progresista en el reinado de Isabel II, y en esos apoyos pues había una multiplicidad, vamos a decir, de intereses sociales, no solamente burguesía, clases propietarias, por supuesto, sino otros sectores también que, de alguna manera, primero con el progresismo, que defendió un sufragio censitario menos exigente, por lo tanto con mayor participación social, aunque dentro siempre de los rigores del sufragio censitario, y luego con la aprobación por parte de Sagasta como ministro de Gobernación del sufragio universal masculino, pues intereses también populares para acceder a la participación, para acceder al voto, para intentar de alguna manera colaborar en la participación política en nuestro país, pues hacían que cualquiera de los partidos en los que se escindió el Partido Progresista, los radicales o los constitucionales, pues encontrasen apoyos en diferentes segmentos de la sociedad y no sea tan claro el delimitar unos intereses sociales específicos del Partido Constitucional en contraposición con intereses sociales en otros partidos. Pues conocemos perfectamente que, por ejemplo, que socialmente algunos de los líderes de los partidos más avanzados, más izquierdistas, pues proceden también de situaciones sociales, personas de familias influyentes, de familias propietarias, con lo cual no hay una exacta correlación entre unos intereses sociales específicos y las propuestas de partidos concretos, y en el caso del Partido Constitucional de Sagasta también manejamos que respondía a intereses varios y que había un abanico de propuestas sociales que se vinculasen en aquel momento con el partido de Sagasta. Bueno, después de este gran preámbulo llegamos a 1873. Primero,
cómo es ese mes de enero largo hasta la República. Preguntarte también si Sagasta estaba al tanto de la crisis de los artilleros y cómo recibe la proclamación de la República. Pues enlazando con lo que te he dicho antes, ya los últimos meses de 1872 está Sagasta un poco ladeado de la actualidad política porque ha quedado muy tocado por el escándalo de los 2 millones de reales, los 2 apóstoles. Ese tramo final del reinado de Amadeo, pues es verdad que tienen lugar algunas tensiones, la más famosa, la de los artilleros, que van empujando al sector de Ruiz Zorrilla hacia posiciones que luego se van a concretar en la proclamación de la Primera República, hacia posiciones republicanas, y desde luego la proclamación de la República a Sagasta le pilla en esa situación un poco más secundaria, un poco más durmiente. Y de la misma manera, tanto su actuación personal como la actuación de su propio partido quedan durante los primeros meses de la República de 1873 en una situación también de provisionalidad o de espera para ver cómo podía de alguna manera producirse una participación o un protagonismo que al principio ellos mismos se autolimitaron. Hay también dentro de los círculos del Partido Constitucional una postura mayoritaria de quedarse un poco a la expectativa en las elecciones que tienen lugar durante aquel año, un cierto retraimiento, ¿no?, que esta es la fórmula que se empleaba ya desde la época de Isabel II, cuando había instalado en el gobierno una línea que hacía muy difícil la participación o que se pensaba que era ajena a los intereses políticos de otras fuerzas que estaban fuera en una situación exterior a la línea dominante, y en aquel momento los constitucionales de Sagasta están fuera de la línea dominante. Los constitucionales de Sagasta es un partido monárquico, es un partido que ve con temor y con desconfianza la proclamación de la República y por lo tanto pues se produce una situación intermedia entre el retraimiento electoral y una tensa espera para poder calibrar hasta qué punto aquella experiencia republicana se consolidaba, salía adelante, permitía una nueva formulación política o no. Es conocido que Sagasta estuvo en los meses de 1873 pues apartado incluso de Madrid, estuvo en algunas temporadas en Francia, en contacto con otros líderes, pero siempre en una actitud pues muy defensiva y bastante alejada de la primera línea de la política que estaban representando los gobiernos de los presidentes de la Primera República. ¿Y se sabe dónde estaba el 11 de febrero? ¿Se tiene algún tipo de reacción suya por la llegada de la República? No, es difícil, no tenemos datos concretos, pero es fácil de suponer. Él estaba fuera del Parlamento ya, el último semestre del año 72 él estuvo fuera del Parlamento, como has dicho tú muy bien antes, él ya no salió elegido en las elecciones guiadas por Ruiz Zorrilla cuando él tuvo que dimitir por el escándalo de los 2 apóstoles, por lo tanto él ya estaba en una situación diferente, ya no formó parte de aquellas cortes que proclamaron la Primera República. Y por la correspondencia, por las noticias y por la evolución posterior es evidente que para Sagasta fue un resultado, un efecto, una proclamación no deseada. Sagasta veía con desconfianza, con recelo aquel paso que se daba en febrero de 1873, no colaboró ni formó parte de ninguna plataforma para participar activamente en esos gobiernos de la República y permaneció al margen, reorganizando, digamos, su propio partido y podemos decirlo, los harapos en los que había quedado el Partido Progresista definitivamente fragmentado y con ese distanciamiento entre Ruiz Zorrilla y Sagasta. El propio Ruiz Zorrilla estuvo en una situación las primeras semanas y meses de la proclamación de la República muy expectante. Tampoco fue protagonista directo ni se vinculó, también salió hacia su finca de Tablada, donde estuvo de alguna manera en la espera para ver cómo se desenvolvía el nuevo régimen republicano, pero luego sí que adoptó posiciones más activas durante aquel año. Pero Sagasta estuvo luego hablaremos igual de la faceta masónica, en estado durmiente durante esos meses republicanos.
Te quiero preguntar por Espartero y Sagasta. Espartero aceptó la monarquía de Amadeo I, después la República. Me consta que Sagasta le pidió a Espartero intervenir durante el reinado de Amadeo I, y además, bueno, Sagasta era riojano y Espartero se retiró a Logroño. ¿Cómo era la relación entre ambos? Pues muy interesante y muy compleja. Otra vez aquí tenemos que irnos hacia atrás. Las familias Sagasta y Espartero en los años 30, incluso cuando Sagasta era un niño, ¿no? En los años 40 era muy fluida, muy cercana. Incluso el padre de Sagasta, Clemente Mateo Sagasta, que por cierto participó en los acontecimientos de la proclamación del primer liberalismo en Logroño en los años del trienio liberal, por ejemplo, tenía una muy cercana relación con Espartero, le compró una casa a Espartero en pleno centro de Logroño, en la actual calle Portales. Había una conexión familiar e ideológica evidente. Pero durante el reinado de Isabel II, cuando Sagasta ya pasó a ser un referente del Partido Progresista y Espartero era también otro referente, pero a nivel más honorífico y con su capacidad para aglutinar emocionalmente a lo que eran los sectores más progresistas del país después de su actuación como jefe militar en la guerra carlista y como regente, pero desde el punto de vista de la jefatura del Partido Progresista, entre Sagasta y Espartero se abrió también alguna fractura, puesto que de alguna manera Espartero se fue desentendiendo de los asuntos del partido y de las propuestas políticas más del día a día, y no eran, ya en los finales de los años 60, no eran personas que tuviesen una comunicación tan fluida como habían tenido años atrás en Logroño. De tal manera que posteriormente, aunque se sabe que hubo alguna comunicación y conexión durante el sexenio entre Sagasta y Espartero, no podemos decir que tuviesen una confianza, una relación política o que fuesen personas que estuviesen muy cercanas en aquella actividad política durante el sexenio. Espartero estaba ya retirado de la vida pública en Logroño y era visto más como un referente del partido y no tanto como un colaborador o como un político activo con el que había que estar en contacto permanentemente. ¿Por qué Sagasta participa en el golpe de Estado del 23 de abril del 73? Sí, vuelvo a lo mismo, pues porque hay diferentes coyunturas en las cuales se intenta salvar la opción monárquica para el régimen del sexenio democrático. Y entonces la opción republicana y la proclamación de la Primera República tiene claramente enemigos en el Partido Progresista histórico, y uno de ellos es Sagasta. Martos, que fíjate que pertenece a otra familia ideológica que es la de los demócratas, pero también siente rechazo por la opción republicana, los demócratas monárquicos o cimbrios, que son los seguidores de Martos, y entonces hay una connivencia entre sectores que de alguna manera creen que la formulación republicana no resuelve los problemas del país y que lleva a una situación de inestabilidad que no es conveniente. Ahí sí que se ve la otra cara de la moneda respecto a la figura de Ruiz Zorrilla, que hace una apuesta inequívoca en aquel momento por la formulación republicana. Ruiz Zorrilla no fue republicano hasta el año 1873, de ninguna manera fue un monárquico, convencido, pero en ese momento Ruiz Zorrilla se da cuenta, advierte de que tiene que ser la formulación republicana ante el fracaso de la monarquía de Amadeo la que mantenga las esencias del Partido Progresista y del progresismo histórico, de la misma manera que Sagasta siempre creyó que las esencias del Partido Progresista histórico solamente podían ser defendidas desde un sistema, desde un concepto monárquico. ¿Qué papel tuvo Sagasta en las conspiraciones de Balneario durante la República y por qué acaba defendiendo que Serrano liderase el país? Sí, la opción, como lo estabas tú pensando muy bien, la opción de orden, ¿no? Serrano es una opción de orden. Después de todo lo que se vivió en España a lo largo del año 1873, la opción de Serrano suponía, de alguna manera, volver a intentar dar una estabilidad e intentar mantener el modelo de aquella revolución de septiembre de 1868, ese modelo de liberalismo avanzado, de concesión de derechos
individuales de mantenimiento del sufragio universal, aunque curiosamente durante 1874 no hubo derechos, no hubo participación política, no hubo actividad parlamentaria, puesto que fue un periodo en el que el objetivo inicial era el volver a conservación del orden e intentar mantener esas esencias con una complejísima situación bélica en el norte, la guerra carlista, los últimos escarceos de la Revolución Cantonal, que hasta los primeros días de enero de 1874 obligaron a una intervención por parte del ejército en Cartagena y en otras ciudades en las que hubo ese tipo de problemas, y por tanto en aquel momento era, más allá de disquisiciones y de planteamientos ideológicos, era el volver a mantener una España estable, en orden, y que se fuesen solucionando esos problemas bélicos y militares que habían asomado sobre todo en 1873. Sin embargo, en diciembre parece que el general Pavía le convence para que apoye el golpe de enero del 74. Claro, seguramente hubo esa y otras conversaciones entre los líderes. Hay seguro que Sagasta de alguna manera se tuvo que fiar del protagonismo y la influencia de Serrano. Lo he dicho antes, ¿no? En ese momento sí que Sagasta se acerca a Serrano como mal menor, aunque no comparten algunas de los planteamientos, ni siquiera en los mejores momentos de la proclamación de la Revolución de Septiembre, no comparten exactamente la misma visión del país, pero en aquel momento sí, Sagasta entiende que tiene que ser una solución de orden, que tiene que ser un nuevo pronunciamiento o acción o golpe que de alguna manera cierre esa inestabilidad, esa experiencia republicana, porque Sagasta sigue defendiendo que la opción o la formulación republicana no ayuda a la gobernabilidad del país. Ya para terminar, quiero preguntarte qué relación tenía Sagasta con la masonería durante el sexenio y la República en particular. Pues muchas cosas se pueden comentar. Es otro de los núcleos en los cuales encontramos a Sagasta y Ruiz Zorrilla. Sagasta y Ruiz Zorrilla están vinculados a la masonería. Durante el sexenio es Ruiz Zorrilla el que es el gran jefe del Gran Oriente de España, que era una de las obediencias que existían en nuestro país. Sagasta participa del ideario, de la filosofía, de los planteamientos generales que la masonería propone en aquel momento en la historia de España. Y, curiosamente, años después, es el propio Sagasta, en 1876, una vez ya que se ha producido la restauración de Alfonso XII, el que le toma el testigo a Ruiz Zorrilla y es elegido gran maestre del Gran Oriente de España. Volveríamos un poco al planteamiento anterior. Sagasta no se encontraba cómodo como líder de un partido conservador en la monarquía de Amadeo, pero sí se encuentra cómodo como líder, de un lado, del Partido Liberal, que se está volviendo a reunificar, se está volviendo a fusionar en los primeros años de la restauración de Alfonso XII, y también se encuentra cómodo representando la jefatura de una institución como la masonería, que representaba ideas de liberalismo progresista, ideas avanzadas, ideas de derechos individuales, de libertades ideológicas y libertades de asociación, en el que él se sentía a gusto. Había sufrido porque no interiorizaba una jefatura de un partido conservador o de una opción conservadora durante el sexenio, pero en cambio se encontraba cómodo dirigiendo o liderando, otra vez, de un lado, el Partido Liberal Fusionista, que iba a turnar con los conservadores de Cánovas, y dirigiendo la masonería, que era una institución con la que él ideológicamente se identificaba y se identificó en aquellos años. Ese es el esquema general para ese periodo inicial de restauración, pero siempre Sagasta nos depara sorpresas, y en los últimos años de su vida política, me estoy yendo ahora los últimos años del siglo XIX, se distanció de la masonería y tuvo un conflicto personal con la masonería, llegando incluso en el Parlamento a hacer una declaración de condena de la masonería por un conflicto que hubo con la reina regente, y él en aquel momento también salió en defensa de la reina regente, de la opción monárquica que representaba a María Cristina, y hubo una declaración que fue muy importante en aquel momento del antiguo gran maestre del Gran Oriente de España, pues de alguna manera abjurando de la masonería. Fíjate todo ese recorrido que es difícil de explicar y de interpretar. Vamos, que eran los partidos los que controlaban las logias y no al revés.
Sí, había, en realidad, el partido político y la logia eran como dos expresiones de ese compromiso político, de ese compromiso ideológico. Pertenecer a la masonería en aquellos momentos del siglo XIX era lo más natural, teniendo en cuenta que los que pertenecían a la masonería también, además, formaban parte de partidos liberales avanzados, partidos progresistas, del Partido Demócrata, partidos republicanos a finales del siglo. Lógicamente hay una confluencia muy potente entre el republicanismo y la masonería. Y Sagasta es entonces igual también cuando se fue despegando un poco de la masonería, porque volvemos al núcleo de esa identificación con la monarquía, que sí que podemos subrayar siempre en el caso de Sagasta, que la mantuvo constante, sin duda, desde el 54 que entra en política hasta su último gobierno con Alfonso XIII en 1902, medio siglo en el cual hay, aunque siempre se ha dicho de que cambió, de que modificó y de que tuvo unas transformaciones en su actividad política, pero al mismo tiempo es fácil ver unas líneas de continuidad, y una de esas líneas de continuidad es su defensa de la monarquía. Defendió la monarquía cuando era un revolucionario combativo en el 54 y cuando ya anciano dejó la presidencia del Consejo de Ministros, fíjate, a finales de 1902, semanas antes de morir en Madrid.